pastores muy bien hacen, muy bien hecho, y gracias por la confianza de invitarme y darme este privilegio, ya que los pastores son muy importantes para mi vida. Y hace poco estaba notando de que hay muchos gestos y cosas que no pensé que las tuviese, pero hoy me doy cuenta que las tengo y son igual que las del pastor. Y luego me di cuenta, el pastor hacía esto, tales cosas. Cuando un hermano pasaba a testificar, yo miraba que el pastor... Y luego de repente yo estaba ahí, o he estado en la iglesia también, y cuando los hermanos están saliendo del lugar, están testificando en otro lugar, y se están yendo del... Estuviese yo... y el pastor lo hacía. Y hoy nos miramos muy bien con el mismo saco de color también, y el pastor se mira muy bien con el color del saco. Así de que son mis padres espirituales. En mi vida solo he tenido dos iglesias, esta y la cual Dios me tiene hoy. Así de que es un gusto regresar. En Owasso, Oklahoma, Dios, lo quiero mencionar porque esto es gloria y honra para Dios. Y de alguna manera en la lectura inicial decía que honra a quien honra merece. Y yo creo que ellos son parte de todo esto. Owasso, Oklahoma, hermanos, ahorita estamos teniendo una asistencia entre niños y adultos, entre 110, 105, 90, y así está la asistencia. Ya iniciamos un segundo servicio por las tardes, en las cuales está habiendo una nueva asistencia también. Los que no llegan en la mañana pueden llegar en la tarde, gracias a Dios. Acabamos de agregar 2 misioneros más a nuestra lista de misioneros. Ya con ellos vamos a tener 12 misioneros. Nuestra meta es 100 y más, lo que Dios nos permita. Y Dios me ha permitido, hermanos, salir a unos viajes misioneros, y en todos los viajes misioneros que he salido, en todos han habido conversión a Cristo, nuevas almas han dado su vida a Cristo, personas han sido reconciliadas y personas han sido aún liberadas de malos espíritus, lo que pasó en Guatemala. Y yo doy gracias a Dios porque el escuchar a nuestros pastores, al escucharlos a ellos, el amor por misiones, el amor por las almas perdidas, todo ello me conduce a mí a poderlo hacer igual también. Y ahora ya de alguna manera todavía Él me aconseja y me ayuda, lo seguimos haciendo. Ahora es una gloria para Dios, para la honra para Dios, pero también es algo, hermanos, que ustedes lo han logrado, ustedes lo han sembrado, ustedes lo están haciendo, y nunca deje de trabajar. Nunca deje de trabajar en alguien más. Así de que gracias, hermanos, por todo. Dios los bendiga ricamente y que los siga engrandeciendo más de lo que ya están, en el nombre del Señor, hablado de sus pastores. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Y tengo 2 varones aquí que desde el inicio ya están con sus varas ahí, y vamos a levantarlas en el nombre del Señor. Usted abra su Biblia conmigo en Éxodo capítulo 17, y la vamos a leer todos juntos cuando usted me dé un amén. Si alguien no tiene una Biblia, le aconsejo 2 cosas. Una, ahorita alguien compártala con él, y la otra, compre una. Aquí las tienen, dice el pastor, aquí las tienen. Es bueno, hermano, es bueno. Es bueno que compre su propia espada. ¿Cuántos dicen amén a Éxodo capítulo 17, el versículo 8? Y solo lo vamos a leer al 13, hermanos. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y su palabra dice lo siguiente. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de reunirnos hoy, esta mañana, en este lugar que tú has escogido para que tu nombre sea alabado y exaltado, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra y escucharla, Señor. Ahora te pido, pues, que a través del Espíritu Santo, Señor, tú la pongas en el corazón de cada oyente y cumpla el propósito por el cual, Señor, es traído esta mañana. En el nombre de Jesús, todos la recibimos y decimos amén. Dios les bendiga. Puede tomar su asiento. En un estudio que estuve mirando, dice que a través de 1,500 pastores aquí en los Estados Unidos renuncian mensualmente. Qué interesante. A más de 1,500 personas renuncian al llamado pastoral cada mes. Es obvio que también cada mes hay más pastores que inician obras. Pero estos pastores renuncian entre el primer al tercer año. Son los que renuncian por diferentes situaciones. Una es la economía, la otra es el desánimo de la gente que llega a la iglesia, y otra es la falta de ver resultados prontos y tienden a desanimarse. Cosa que debemos ver, hermanos, que nuestros pastores ya tienen 24 años, hermanos, en este lugar, puestos por Dios. Porque los llamados, hermanos, los dones y los llamados son irrevocables. Y cuando Dios llama, déjeme decirle que Dios respalda. Su palabra dice que por sus frutos los conoceráis. Y 24 años pueden ver ustedes muchos frutos que Dios ha traído a través de los pastores en este lugar. Así de que duda del llamado de ellos no hay. No hay. Y hacen bien. En esta palabra que acabamos de leer, debemos de aprender al menos 3 cosas. Y dentro de ello debemos de aprender, hermanos, lo que es el trabajo pastoral. El trabajo requerido del pastor. La otra ocasión fueron unos americanos a visitarnos a la iglesia, y los sugieres, ellos siempre andan bien vestidos como los de acá, y había unos hermanos ahí y le dijeron al hermano Arturo: pastor, Dios le bendiga, qué gusto saludarle. Y él inmediatamente dijo: no soy el pastor. Dijo: lo llevo como el pastor. Dijo: es que te miré como pastor. Dijo: pero no lo soy. Dijo él. Y eso me llamó mucho la atención, porque muchos se miran como pastores, muchos se visten como pastores, pero no lo son. Es bien importante saber quién es el pastor, porque el pastor es la autoridad. Dentro de esto, hermano, miramos, dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré al frente sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios estará en mi mano. La vara de Dios, hermano, representa autoridad espiritual. Dios le dio esa vara a Moisés. Moisés era pastor de ovejas, pero Dios la dio como un símbolo, que con esa vara él haría grandes prodigios, mostraría el poder de Dios. Y cuando la vara de Moisés se extendía, era orden de caminar hacia adelante, era orden de batalla, era hombre de seguir hacia adelante. Pero mientras la vara de Moisés estaba hacia abajo, todo el pueblo estaba quieto. La vara representa autoridad espiritual,
también representa, hermano, lo que es aliento. También representa lo que es fortaleza. La Biblia dice en Salmo 23 que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando Moisés salía con su vara, salía del templo con su vara, el pueblo de Dios prestaba atención. Porque la vara en la mano de Moisés representaba que Moisés estaba firme, que Moisés traía la autoridad de Dios y que Moisés traía la palabra de Dios que el pueblo necesitaba. Nosotros debemos de saber de que el llamado pastoral solamente lo da Dios. Dios constituyó pastores, Dios constituyó maestros, Dios constituyó profetas, Dios constituyó apóstoles, y a los que Dios constituyó, Dios les da autoridad. Y así como este hombre que pensó que Luquier era el pastor y lo saludó como pastor, y él dijo, no soy el pastor, porque el saco del pastor no le queda a todos. La vara de Moisés solo funcionaba en las manos de Moisés, no funcionaba en otras manos, solo funcionaba en las manos de Moisés. No la traía alguien más que Moisés. Por lo cual nosotros debemos de saber de que la vara en este lugar la trae el pastor. Y todo lo que la iglesia ha logrado, las grandezas que la iglesia tiene, ¿por qué, pastor, dice usted que la iglesia tiene grandezas? Por todo lo que ha logrado espiritualmente. Soy un fruto de ellos. Otros hermanos, hermano Juan Rodríguez es otro fruto de ellos. La iglesia en Raceville es otro fruto de ellos. Missouri es otro fruto de ellos. Y lo que se está haciendo en Seneto es otro fruto de ellos. Entonces, Dios les ha dado grandezas. Y cuando hablamos materialmente, de igual manera, se ha dado para misiones. Se imagina cuántas almas los misioneros han ganado para la gloria del Señor a través de sus ofrendas y diezmos que ustedes han dado. Hermano, siéntase gozoso, siéntese alegre, déselo al Señor grandemente. Las grandezas que se han logrado es de cosechar almas. Se han cosechado almas alrededor del mundo, no solamente aquí dentro de casa. Y eso son tesoros en los cielos a través de nuestra obediencia. Todo porque un pastor dijo que sí a Dios. Y déjeme decirle que no puedo verme en los zapatos del pastor en el 1994 o en el 93, cuando el pastor empezó su iglesia con una persona, dos personas, una. Hermanos, se requiere fe para poder ver esto. Esto es fe. En el 1993, los hermanos quizás no miraban esto, pero en el corazón del pastor sí estaba visto, sí estaba hecho, porque la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero que usted lo está esperando. Ahora puedo entender cómo el pastor mencionaba y decía los pies cuadrados, la otra iglesia, cuando estábamos en aquella iglesia, porque estoy en construcción también, estamos en eso, y lo único que tengo en mi mente es cómo el pastor hacía las cosas para poderlo lograr y que lo vamos a lograr. Por lo cual tengo fe que vamos a lograr esos 100 misioneros, tengo fe que vamos a lograr ese templo para nosotros, tengo fe que también lo vamos a hacer, porque la certeza de ello, hermanos, es lo que Dios ya ha hecho a través de sus pastores en este lugar, y si Dios fue fiel con ellos, Dios lo hará con todos nosotros también. Dios lo hará con todos nosotros también. La vara espiritual la llevaba Moisés. Moisés, hermanos, es a quien Dios le hablaba. ¿Qué es lo que tenía que hacer Moisés? Y a pesar de que Moisés tenía grandes líderes como Josué, porque Josué fue un gran líder, hermanos, Josué jamás tomó el lugar del pastor. Josué se sujetó de una manera tan única que luego después Dios escogió a Josué por su obediencia, por su servicio, por su sumisión y servicio al pueblo, lo escogió como líder cuando faltó Moisés. Qué interesante, hermano, qué interesante, porque un día Dios lo va a llamar
para que también usted sea un Moisés. Pero mientras está dentro del pueblo, mientras está dentro de la iglesia, hay alguien que sostiene la vara al cual usted debe de respetar y de honrarlo como hoy lo están haciendo. Fue Moisés quien dio el mandato, el que dijo: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mientras tanto, Josué estaba quieto y todo el pueblo estaba quieto. No había salido a pelear, aunque el enemigo estaba allá afuera. Aunque el enemigo ya se habían oído rumores que ya venía a pelear contra el pueblo de Israel, ninguno salió a la guerra, ninguno salió del redil, ninguno salió de las órdenes del ejército, hasta que Moisés dio la palabra. Hasta entonces, no porque Josué no tuviese autoridad, no porque Josué no fuese un gran líder, o no porque Josué no tuviese la forma de organizar un ejército para poderlo hacer. No lo había hecho porque no se le había dado la orden. Y cuando se le dio la orden, era porque Dios ya le había mencionado a Moisés que lo hiciese. Porque cuando Dios ordena, el pueblo obedece, déjeme decirle que hay victoria. Hay victoria en nuestras vidas. Por lo cual, hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que nunca salga a la guerra por usted solo si su pastor no lo ha enviado. Nunca salga a hacer algo por usted solo si su pastor no lo ha mandado, porque no habrá victoria. Porque va a salir lastimado, porque va a salir desanimado, porque no ha venido a través de la orden de Dios. Nunca salga a la guerra sin que su pastor lo mande. No habrá cosas espirituales sin que su pastor le dé la autoridad espiritual para hacerlo, porque es Él quien trae la vara, es Él quien la sostiene en sus manos, es a Él quien Dios se la ha dado. Por lo cual, para que la victoria sea dada, la orden debe de venir del pastor. El desafío y el trabajo del pastor, número uno, es la intercesión. Ese es el trabajo de los pastores, interceder por su pueblo. Él dijo: ustedes vayan a pelear, ustedes vayan a evangelizar. Miren lo que dijo un pastor en una predicación en una ocasión. Los pastores, dice, no parían las ovejas. Los pastores no parían las ovejas. Las ovejas producían ovejas. ¿Amén, hermanos? Quiere decir que la oveja se puede reproducir. La oveja puede alcanzar. Y para ello necesita un pastor que las guíe, que las lleve donde comer, que las lleve en lugares seguros. Entonces cada uno de nosotros debemos de reproducirnos en alguien más, también alcanzando gente. El trabajo del pastor es la intercesión. Moisés no tomó la espada para ir a pelear, pero tomó la espada mejor, que es la de la intercesión al lado del Señor. El desafío, hermanos, el desafío de un pastor es mantenerse en las alturas espirituales siempre. Ese es el desafío más grande de un pastor, mantener su vida espiritual en lo alto, en lo alto. Es por lo cual muchos pastores se desaniman, porque su vida espiritual no se mantiene en lo alto. Ese es un desafío. Mantener las manos en alto no siempre es fácil, porque es señal de victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces han visto que los hermanos han bajado la vara? ¿Cuántas veces han visto que la han bajado? ¿Cuántas veces han visto que la vuelven a subir? Porque no la pueden sostener todo así. Hay cansancio. Mantener las manos en alto, que la mano significa trabajo, que la mano significa victoria, que las manos también significan adoración, que las manos, hermanos, tienen un gran significado en todo. No siempre es fácil mantenerlas levantadas. No fácil es siempre, porque también tiene que incluir lo que es lo físico, y todo se cansa. El pastor, hermanos, también se cansa. El pastor debe de saber que los pastores
En este caso, es humano. Él también se cansa. Y nosotros debemos de ayudar a que él no se canse. Mira esto tan importante. El pastor y su trabajo en la iglesia es la clave para la victoria de la iglesia. Una vez más, el pastor y su trabajo es la clave para la victoria de cada uno de nosotros. ¿Por qué lo dice? Bueno, el pastor no es indispensable, pero sí es fundamental para las victorias. Si Moisés bajaba las manos, el pueblo de Dios decaía. Y si las mantenía en altos, el pueblo de Dios ganaba. Por eso es que es fundamental que el pastor mantenga su vida llena de intercesión. Por eso es que es fundamental que el pastor mantenga sus manos en alto. Por eso es que es fundamental que el pastor, hermanos, sea animado constantemente a través de nosotros. Porque si él mantiene la vara hacia arriba, el beneficiado es usted. El beneficiado es cada uno de nosotros, porque obtenemos la victoria. La victoria Dios la da a través del líder, a través de la persona que está hacia arriba. Debemos, hermanos, debemos nosotros saber y debemos de nosotros interesarnos cómo está nuestro pastor. ¿Cómo está nuestro pastor? Porque de ahí depende nuestras victorias. Usted podrá decir, no, depende de que yo tenga una buena ayuno, oración, lectura bíblica y todo ello. Sí, eso ayuda mucho, Pero déjeme decirle que si no tiene también la bendición que el pastor da a través de Dios, siempre será incompleto. Siempre será incompleto en su vida. Acabo de ir a orar por una persona esta semana al hospital. Y muchos hermanos habían ido a orar por ella. Pero ella estaba insatisfecha y decía, yo quiero que un pastor venga a orar por mí. Yo quiero que un pastor venga a orar por mí. Yo tenía 3 días pidiendo a un pastor. Entonces llegó una hermana y la hermana fue a orar por ella también. Y vino de orar por ella y le dijo, yo quiero que un pastor venga a orar por mí. Y como me lo mencionaron, yo le pregunté lo siguiente, disculpe, ¿por qué usted anhelaba que un pastor viniera a orar por usted? Dijo, porque hay algo especial que Dios le ha dado a ellos. Hay algo especial que solamente puedo hablar con los pastores y con usted quiero hablar. Quería arreglar su vida con Dios y no lo podía hacer solo con cualquier persona. Hay algo único que Dios le ha dado a los pastores. ¿Qué debilita? La intercesión. ¿Qué debilita? El trabajo. ¿Qué debilita? Las manos de trabajo que estén en alto de un pastor. Estas 3 cosas son las que lo debilitan a un pastor. Se lo digo porque hoy yo estoy ahí y sé lo que es estar como miembro, sé lo que es estar en diferentes áreas de trabajo y en este especialmente dice, la falta de entusiasmo de la iglesia. Escogeos varones, dijo Moisés a Josué, que salgan a pelear contra Amalek. ¿Se imagina si Josué le dice, pero si no va Dios con nosotros? Pero es que no hay hermanos, pero es que... Y entonces Josué está desanimado. ¿Cómo podría llevar a otros varones a la victoria? No era lo que Moisés le estaba pidiendo, ni era lo que esperaba tampoco. La falta de entusiasmo en la iglesia es un gran desánimo para el pastor. La falta de apoyo a los proyectos. Estos proyectos se han logrado porque ha habido un auge, un empuje del líder mayor. Porque el trabajo, otro trabajo del pastor es escuchar a Dios. Y si Dios le ha mandado al pastor que lo haga, nosotros debemos de seguirlo y trabajar al lado de él. Algunas veces yo pensaba y decía, el pastor es solo dinero. El pastor es mucho dinero. Fíjese lo que mencionaba. Ya damos para pies cuadrados. Ahora hay que pagar los impuestos de la iglesia a primer de año. ¿Algunos se acuerdan de eso?
los intereses. Fíjese, dábamos para pies cuadrados, dábamos nuestros diezmos, dábamos para nuestras misiones, y luego se recogía una ofrenda para pagar los intereses, para reducir la deuda lo más pronto posible. Yo decía, el pastor, puro dinero. El pastor, mucho dinero. El pastor pide dinero. Llegué a dudar muchas veces lo que Dios estaba haciendo a través del pastor. Pero cuando lo vi hecho, cuando lo estuve en la inauguración de este lugar, en las compras de lo demás, el pastor tenía razón. 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 Yo decía, Señor, perdóname. Señor, si hubiese dado más de mi apoyo, más hubiéramos logrado. Señor, si quizás 2, 3 más hubiéramos hecho, más hubiéramos logrado. El pastor, hermanos, el pastor siempre tendrá la razón porque está escuchando a Dios, porque está escuchando la voz del Señor, porque sabe lo que es necesario hacer. Por lo cual, cada proyecto que se levanta en la iglesia es una oportunidad para que Dios levante Josuéses, para que Dios levante nuevos Moiséses, para que Dios levante nuevos predicadores de este lugar, para que Dios lo use a usted. Hermanos, tienen la gran oportunidad de levantar esta iglesia en Senegal, esta gran oportunidad de alcanzar más gente en Missouri. Habrá otro Josué aquí en este lugar que quiera ser el siguiente Moisés. El estado de Oklahoma, hermanos, es tan grande y solo tenemos 7 iglesias de las asambleas de Dios. Habrá más aquí pastores que puedan salir, estén dispuestos a imitar la fe de su pastor aquí en esta mañana. Hermanos, se necesita el entusiasmo, el deseo de trabajar y el ímpetu que el pueblo pone a través de la oración y a través de la lectura que ellos mismos llevan, es un ánimo para el pastor. Las murmuraciones discretas es la enfermedad de la iglesia. Esto jamás ayuda a la iglesia. Mire esto, las murmuraciones discretas jamás ayudan a la iglesia y es la enfermedad de la iglesia. No hay nada que esté oculto que no haya de ser revelado. Yo como pastor conozco mis ovejas y sé quiénes son. Y oro por ellos y los amo y los quiero. Y sé que de vez en cuando hay una u otra, o cosas que no están de acuerdo, o algo o lo otro. Lo hacen discreto, pero el Señor siempre lo revela. No sabe cuán difícil es para un pastor es saberlo. Como pastor puedo hablar y abrir mi corazón con ustedes hoy en esta mañana. Difícil. Después de una crítica destructiva, después de unas murmuraciones durante la semana, y le han llegado al oído de uno, y volver a tener que llegar al púlpito el domingo en la mañana, y hablar del poder de Dios, y hablar de la misericordia de Dios, y hablar, déjeme decirle, que se requiere mucha intercesión de Dios, se requiere mucha presencia de Dios, se requiere que Dios esté al lado de uno. Por lo cual le he dado 3 cosas que debilitan al esfuerzo pastoral para que no lo haga. Amén. La vara, hermano, solo funcionaba en las manos de Moisés. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Solo funcionaba en las manos de Moisés. Hur y Aarón no le quitaron la vara a Moisés. Miremos lo que ellos hicieron en lugar de quitársela. Nunca trate usted de quitarle la vara al pastor. Mejor haga lo siguiente. El versículo 2 en adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen su Biblia abierta? Y las manos de Moisés se cansaban, porque ya mencionamos de que él es humano y porque todos tendemos a cansarnos. Dice, por lo que tomaron una piedra
y pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que el sol se puso. Los hermanos tendrán ahí como una hora, tal vez una hora y media, y se han cansado varias veces. Y ahora Moisés, hermano, tenía que estar parado todo el día en el desierto, en el sol, y sosteniendo la vara todo el día. ¿Cree que no se iba a cansar? Pero importante, al lado del pastor habían dos personas que se dieron cuenta que el pueblo de Dios estaba perdiendo la batalla porque Moisés se había cansado y había bajado la vara. ¿Por qué Dios no seguía dándole la victoria al pueblo de Dios? ¿Por qué Dios no seguía entonces levantando al pueblo y peleando? Porque el primero que Dios mira es si su siervo está todavía en pie de guerra. Dios mira a su siervo si está todavía obedeciendo su palabra. Dios mira al siervo primero si él está en intercesión. Dios mira a Moisés, miraba a Moisés que estaba peleando y estaba con su mano extendida diciendo a la guerra, porque Dios está con nosotros. Y el pueblo miraba a Moisés y si él estaba bajado con la mano hacia abajo, entonces Dios ya no estaba con ellos, el pueblo se desanimaba y perdía la guerra. Pero estas dos personas, al ver que él se cansaba, al ver que se desanimaba, al ver que bajaba la vara, entonces se idearon ellos: hay que ayudar a Moisés, porque el pueblo prevalece. Es lo que el pastor necesita, hermanos. Que hayan ojos que puedan ver lo que el pastor no mira. Que haya ayuda para que haga lo que el pastor no puede hacer. Moisés no le dijo a Aarón y a Hur: tomen una piedra, tráiganla acá para que yo me siente, y ustedes, ya que están solo ahí parados, agárrenme mi mano y sosténganlas. No dice eso la Biblia. Entonces se le trajeron, porque hubieron dos que miraron la importancia de que Moisés tuviera la vara. Es importante. No le quite la vara a su pastor, porque no va a funcionar en usted. El ministerio pastoral está lleno de funciones y de trabajos que nadie más lo puede pastorear ni hacer. No le puede quitar la vara al pastor, pero sí puede hacer lo siguiente. Al pastor, deje que él mantenga su vara, la autoridad de Dios. Pero lo que sí puede cada uno de nosotros hacer, hermanos, es traerle una piedra para que él pueda descansar. Donde él sienta que su ejército, su pueblo, le trae, como mencionó la hermana, unos frijolitos. Qué bonito es. Qué bonito. Una piedra donde él pueda descansar de tantas cosas que solamente los pastores pasan. Lo que sí puede hacer para un pastor, para su pastor, es que esté al lado de él y poderle decir: pastor, lo quiero mucho. Pastor, gracias por traer la palabra hoy de esta mañana. Gracias porque esa palabra me ayudó. Pastor, gracias por no desanimarse. Pastor, gracias por seguir adelante, aunque yo no lo haya hecho. Una palabra de ánimo, una palabra de agradecimiento sirve como una piedra para saber que estamos haciendo algo que sí ayuda a los demás. ¿A cuántos de nosotros nos ha hablado Dios a través de lo que el pastor ha predicado en sus predicaciones? Amén. ¿Cuántas veces ha tomado el tiempo de decirse, o se llenó de esa palabra, se sació de esa palabra, salió animado de este lugar después de haber estado en la presencia de Dios y se le olvidó decírselo a su pastor? Nosotros a veces nos quedamos pensando: Señor, esta palabra haya ido en los hermanos, esta palabra funcione en el corazón de los hermanos.
porque a veces el fruto lo miramos hasta bien después. Porque la palabra de Dios nunca se queda sin frutos. Siempre va a traer frutos. Y es nuestra esperanza, es nuestra fe cuando la predicamos. Pero qué bien nos hace a nosotros para volverlo a animar y a volver a predicar. Cuando sabemos que esta palabra está trabajando en el corazón de cada uno de los miembros, o que está haciendo una obra milagrosa en sus vidas, qué bien nos cae para poder volver a entrar a la lectura bíblica, a entrar a la presencia del Señor y saber que estamos ayudando al pastor. Lo que sí puede hacer es tomarle los brazos al pastor y ayudarlo a que se mantenga firme, porque esa es la victoria de la iglesia. Dios no puede estar más feliz y más complacido de poder ver una iglesia, unos Josuées, unos unos Aarones que tengan el mismo sentir del pastor. Es tiempo que usted dé un paso hacia adelante. Es tiempo que usted ahora traiga una piedra. Es tiempo que usted ahora ayude al pastor a poder levantar otras obras, a poder alcanzar lo que usted no se imagina en las cosas de misiones. Alcanzar más. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un pastor que por 24 años no se ha desanimado. Por 24 años sigue la visión de Dios. Por 24 años ha escuchado a Dios y quiere seguir escuchando más a Dios. Y con un ejército que pelee contra Amalek, esté dispuesto a la obediencia, que esté dispuesto al servicio. Déjeme decirle que esta iglesia va a ser imparable. Y van a haber mucho más milagros en este lugar, más de lo que han sido, porque yo soy un milagro en este lugar. Porque yo soy un milagro de Dios que lo hizo en este lugar. ¿Cuántos quieren traer una piedra al pastor? ¿Cuánto le gustaría hoy esta tarde, o esta mañana, el poder ofrecer esto al pastor? Con el permiso de ellos, yo quiero orar con ustedes. Y no lo vamos a hacer abajo, lo vamos a hacer en el púlpito, porque el púlpito es del pastor. El púlpito le pertenece al pastor. Este lugar es del pastor. Y es aquí donde Dios lo usa a él. Por lo cual, todos aquellos que quieren venir a poner una piedra para que el pastor descanse, todos aquellos que quieran levantar la mano del pastor y digan: pastor, estoy dispuesto a dar el extra. Estoy dispuesto a cansarme con usted también, pastor. Estoy dispuesto a terminar un domingo victorioso, aunque me mande para Missouri, aunque me mande para Senator, aunque me mande a otro lugar, pastor, después de aquí, estoy dispuesto. ¿Cuántos quieren traer esa piedra al pastor esta mañana? Yo doy este lugar para que el pastor venga. Y luego todos esos, los que quieren venir, lo vamos a rodear aquí en el altar y alrededor, en el nombre del Señor. Pastor, su lugar.